Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una nueva edición de Creciendo con BNI, el streaming que desde la Oficina Nacional en Costa Rica hacemos con muchísimo cariño para todos los networkers del país como tal y también para todos los empresarios del país. Hoy, un tema muy interesante traemos que vamos a conversar con Steven Carvajal, nuestro director nacional, y es sobre el miedo. Muchas veces, o no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, que sienten que van a hacer algo, llega ese temor como tal y los paraliza. Pero leyendo un post que de hecho de ahí se sacó el tema y el enfoque para conversar un poco sobre este tema en este streaming, se puede llegar a transformar. ¿Cómo hacerlo? Invitamos a Steven, como les comentaba, para hablar un poquito sobre este tema y a quien estamos agregando en este momento a la transmisión. Steven, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo vas? Buenas noches, saludos a vos y saludos a todos por acompañarnos en una edición más de Creciendo con BNI. Muchísimas gracias. Y creo que un tema muy, muy interesante. Estaba leyendo el LinkedIn, la página de LinkedIn de BNI Costa Rica y me apareció un post que me llamó muchísimo la atención, que decía que el miedo se puede transformar en acción. Entonces eso inmediatamente me hizo llegar a la mente muchos momentos en donde sentí miedo y realmente sí se podía dar un paso hacia adelante a nivel empresarial, a nivel personal también, que es en ambas vías. Entonces, digo yo, este es el tema que tenemos que desarrollar también en un contexto bastante interesante, por llamarlo de esa manera, del país, de la economía como tal. Claro. Y quería hacerte una primera pregunta. Desde tu experiencia a nivel empresarial, también con más de 10 años ahora ya con BNI Costa Rica, de lo que vos has podido conversar con los diferentes empresarios, miembros de BNI como tal, ¿cuál consideras que son esos miedos más comunes del sector empresarial que existen actualmente? Creo, Roberto, que el miedo en general van a ser de el no saber qué. Entonces, en ese sentido, diría que una de las mayores fuentes de miedo es la incertidumbre. Uh -huh. eh, Incertidumbre que qué va a pasar ahorita en Medio Oriente, o incertidumbre de qué va a pasar en las condiciones de la economía, incertidumbre en qué va a pasar con el tema de la política, incertidumbre en muchas cosas. Incertidumbre siempre va a estar presente. Entonces, ese es uno de los mayores miedos que puede tener uno como empresario. Ahora, uno como ser humano, hay muchos otros miedos que lo invaden a uno o que lo atacan a uno constantemente, y que si uno no sabe cómo enfrentarlos o confrontarlos, lo que sucede justamente es que uno se paraliza. Uh -huh. Entonces ahí es a donde uno tiene que empezar a ser consciente de que la incertidumbre o los temores de las cosas que yo no puedo controlar siempre van a estar ahí. Claro. El asunto es el enfoque y la energía que dedico yo a ese pensamiento de algo que yo no puedo controlar. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para provocar esa acción. Entonces, no sé si arranque esa pregunta, con esto te la respondo bien, porque si me doy cuenta y me he dado cuenta en programas anteriores que si no hago esta pausa y permito que vos sigas modelando la conversación, yo ahí puedo seguir desarrollando cuerda y tal vez no permita que vos puedas hacerme las consultas que tengas. No, no, de eso se trata. Vos sos el experto en este tema, entonces más bien encantado de poder escuchar el desarrollo que vos llevas, porque realmente vas contestando todas las preguntas que uno va teniendo en esa misma línea, en ese mismo discurso, entonces está súper bien. Steven, ¿cómo dar ese paso que vos mencionabas anteriormente? Porque también hay que dar ese paso para transformar el miedo como tal. Entonces, también desde tu experiencia, este, ¿cómo se logra esa transformación, ese inicio de esa transformación? Creo, Robert, importante, como en todo, y creo que ha sido como línea conductora en muchas de las conversaciones que hemos tenido en el pasado,
es fundamental que cada uno de nosotros como individuos, como personas, como seres humanos, busquemos tener esa conciencia. La conciencia nos permite entrar en un proceso de crecimiento. Si nosotros simplemente nos decimos a nosotros mismos o decimos hacia afuera, es que yo siempre he sido así, o es que siempre resuelvo así, o las cosas siempre son así, y no me detengo a ver qué es lo que me está afectando o qué está incidiendo en mi mente para mi procesar, y nos va a costar mucho. Lo primero es nosotros identificar qué son las cosas que nos dan miedo. Y ojo, hablaba inicialmente de los miedos por incertidumbre, pero hay muchos otros miedos que también nos paralizan. Otro miedo muy fuerte que nosotros muchas veces tenemos es el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso va a estar infundado muchas veces también por el que dirán. Claro. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir la gente que me conoce? ¿Qué van a decir? No sé, me pongo yo en mi contexto. ¿Qué van a decir en mi casa? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir los otros papás del colegio? ¿Qué va a decir la gente que me conoce? El tema es la alternativa. O sea, ¿cuál es la alternativa? Claro. Y más aún, más allá de esto, Roberto, esto es algo que ya, no sé, ya esto es mucho proceso de planteamiento personal. Uno no debe atormentarse por lo que piensa la otra gente de uno. Es que al final, parte de lo que para mí ha sido maravilloso dentro de BNI es compartir con otra gente para darme cuenta que no soy el único que de repente tiene dificultades. No es que mal de mucho, consuelo de pocos. No se trata de eso. Sino se trata de darse cuenta que es las dificultades, las circunstancias adversas, la competencia, la incertidumbre nos afecta a todos. Y no somos los únicos que eventualmente estamos teniendo un mal mes o un mal trimestre, claro, o una circunstancia adversa, o claro, que tal vez no estoy como quisiera estar. Mucha gente, si no toda la gente, tiene en mayor o menor nivel de circunstancia condiciones complicadas. Y eso va alineado a ese miedo al fracaso, porque la preocupación es el que dirán. Claro. ¿Y qué van a decir? O sea, si igual la gente está enredada. Entonces tenemos que reenfocarnos en qué importancia y qué poder le voy a dar a otra gente sobre qué piensa en relación de la circunstancia en la que estoy. Otra cosa más. Y es mucho en sentido de, ok, ¿cómo utilizo ese miedo para apalancar o catapultar mi comportamiento? Claro. Yo debería usar, si eso me incomoda, si eso me preocupa, el cómo piensa la gente, tal vez suene un poco áspero que lo diga así, pero esa debería ser mi combustible. Si es que yo estoy cansado que la gente me vea a mí para abajo, si es que yo estoy cansado que la gente me señale como que no soy bueno en lo que hago, si esa ira, si ese enojo, utilízalo de combustible y demuéstrelo de la forma contraria. Demuestre que sí puede. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo agarro esta energía y me voy a enfocar para allá, el secreto para transformar ese miedo es la acción. Entonces hay que empezar a tomar acción a partir de ahí. Claro. Pero justamente viendo el tema de qué es lo que me está deteniendo. Si yo proceso y me siento a pensar, ok, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué son las cosas que me preocupan? Y aquí les voy a compartir algo que yo tengo. Tengo mi pizarro enfrente y yo tengo una frase que dice, focus on where you want to go. Enfóquese en dónde quiere ir. Claro. Por mucho tiempo, yo en lo que pensaba era en lo que quería evitar o lo que quería resolver. Muchas veces era ahí, no sé, quiero
salir de temas por pagar, quiero dejar de estar complicado con A, B, C, Y, Z cosas. Pero entonces estaba enfocado en el problema. Y ya muchos me han escuchado muchas veces del planteamiento yo del poder de la mente y lo que yo estoy pensando. Entonces, si yo estoy pensando en el problema, al final mi enfoque va a estar en el problema. Pero si yo dejo de enfocarme en el problema y empiezo a enfocarme en hacia dónde quiero ir, toda mi energía, toda mi mente, todo mi trabajo va a ir hacia donde quiero ir. No significa que no existan las cosas por resolver, pero mi esfuerzo va a estar en ir hacia donde yo quiero ir. Entonces mi energía va a estar ahí. Claro. ¿Qué tengo miedo? Ok. Vean, toma el mismo esfuerzo paralizarse por el miedo que enfocarse en hacia dónde quiero ir. O sea, en la línea de pensamiento, digamos, el estar dedicando la energía de pensamiento hacia un lado, hacia el otro, y al final va a ser el mismo esfuerzo. Claro. Entonces, tal vez la acción no, porque la acción va a requerir que uno se empiece a incomodar. Claro, es más fácil quedarse quieto, muerto de miedo, a decir, mejor me levanto y me voy. Esa es la alternativa que tenemos que entender. Pero mucho es el entender qué es lo que me está dando miedo, cuál es la preocupación que tengo, para que definido qué es lo que me provoca temor, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me tiene a mí congelándome y drenándome la energía, porque es eso. Es, ok, entendido esto, ¿qué puedo hacer para contrarrestarlo? ¿Qué tengo que hacer para salirme de aquí? No sé, voy caminando y me metí a un río y el río se está poniendo muy fuerte. ¿Qué opciones tengo? Me quedo ahí paralizado y veo como el agua sigue creciendo y tarde o temprano me va a tapar, o empiezo a buscar alternativas. Me voy para allá de vuelta, camino. Me explico, o sea, es qué alternativas tengo. Claro. Para nosotros empezar a buscar el cómo resolver las cosas. Claro. Es interesante esto que vos mencionas, principalmente porque siempre he escuchado una frase que dice que el camino del empresario, y de hecho te la he escuchado mucha voz cuando haces presentaciones ya de BNI como tal, que el camino del empresario tiende a ser solitario. BNI llega a solventar esa situación y nos reúne con un grupo de empresarios que entre todos buscamos ese crecimiento como tal. Se podría decir que también para mitigar tal vez esos riesgos, diferentes miedos como tal, el networking potenciado como lo está haciendo BNI como tal, permite que uno logre identificar esos miedos que tal vez uno tiene, que puede ver en otras personas o que otros miembros lo han tenido, y también cuando uno hace unos a unos, por ejemplo, le dan una luz de cómo reducir ese miedo y cómo transformarlo. Esto potencia mucho esto que vos mencionas, ese trabajo de networking dentro de BNI como tal. Totalmente, Roberto. O sea, es que para mí existe el mundo con BNI y el mundo sin BNI. La realidad del empresario es que uno como empresario va a toparse siempre con adversidades, dificultades, incertidumbre. O sea, no es fácil. Es que no es fácil. Si no, cualquiera lo haría. Para empezar, si no, cualquiera lo haría. ¿Por qué la tasa en muchos casos de no éxito de proyectos es tan alta? Porque la gente, no estoy hablando de proyectos que de por sí no tenían ni pie ni cabeza, o sea que eso sería otro tema a discutir, pero digamos proyectos que tienen oportunidad. ¿Qué pasa? La gente se asusta, la gente le da miedo, la gente le da miedo saber que van a tener que pasar un periodo probablemente de dificultades que tienen que estar dispuestos a soportar para poder empezar a llegar hacia el otro lado. No estoy diciendo que es llevar palo por llevar palo. O sea, hay que entender que uno, comprendiendo el proceso que va a llevar, tiene que arrollarse las mangas y trabajar duro durante un periodo que va a ser proceso muchas veces de aprendizaje de uno del sistema, del mercado, de las circunstancias, de las diferentes cosas, de uno ir ajustando las velas para empezar a
salir un poco de esa parte turbulenta. Que es que voy a pasar la parte turbulenta y voy a pasar a unas aguas mansas y todo maravilloso. No, sería mentira decirle a la gente que el proceso empresarial va a ser un espacio de incertidumbre y después todo va a ser un arcoíris, porque tampoco es así. La vida no es así. Pero muchas veces la gente cree que por hacer un esfuerzo muy grande en un periodo muy corto, las cosas van a pasar, y como no pasan, dicen, ah, no, esto no sirve, y tiran la toalla. Claro. Y no siguen. Y a veces, Roberto, hay que llevar palo. Entonces, de nuevo, existe el mundo sin BNI y existe el mundo con BNI. ¿Qué es lo que pasa en BNI? La gente que está en BNI va en diferentes momentos del camino empresarial. Hay gente que está empezando. Perdón. Hay gente, gracias. Hay gente que está empezando. Hay gente que lleva 5, 10, 15, 20, 40 años de camino empresarial. Tal vez en la misma industria, tal vez en diferentes industrias, pero todo es un proceso de aprendizaje compuesto que te permiten ayudar a crecer y desarrollarte y tener otros conocimientos. Y para mí parte de lo más maravilloso de la comunidad y de la cultura que se desarrolla en BNI es esa cultura de colaboración. Yo cuando ahorita estamos en proceso de formación de grupos simultáneos. Y yo cuando explico sobre BNI digo solamente 5 razones principales básicas. Y la cuarta, ese es el sentido de pertenencia y comunidad. Y le digo a la gente que muchas veces se le subestima mucho, porque como no es cuantificable o como no es tangible, la gente cree que eso de tener comunidad o de estar rodeado de otra gente que entiende igual que uno no es importante. Cuando yo como empresario la estoy viendo fea, a mí me cuesta muchas veces levantarme y salirme de la cama. Claro. Pero si yo estoy rodeado con otra gente que sabe que a veces a uno le pasa eso, va a ser más fácil que esta gente me diga a mí, hey, mira, vamos a ver qué puedes hacer para seguir saliendo adelante. Vamos a ver revisemos el proceso, como lo estás llevando, para ver qué ajustes podemos hacer. Pero hay gente que tal vez ya ha pasado por esas etapas y me van a ayudar a mí y de repente me vuelven a subir mentalmente en ese proceso de energía para seguir esforzándome. Claro. Pero si yo estoy solo y es muy recurrente ese levantarme agobiado, va a provocar que eventualmente yo diga, esto no tiene ningún sentido. Pero donde yo estoy con otra gente que sabe que eso pasa, ellos me pueden ayudar a ver para otro lado y darme cuenta que sí, tal vez la cosa está complicada, pero tengo que seguir el proceso de repetición. Para mí el ejemplo más fácil en las cosas que a la gente no le gusta y es en el proceso de venta, y todos los negocios tienen proceso de venta, es en el proceso de hacer las llamadas. Claro. Entonces la gente cree que hicieron 20 llamadas y ya, como las 20 personas le dijeron que no, ya no, esto no sirve, ese producto nadie lo va a comprar, este servicio nadie lo va a contratar, esto no sirve, ya hice las 20 llamadas, no se puede, y cruzan de brazos y esto es dificilísimo. Muchas veces la gente tiene que entender que tiene que hacer 1000 llamadas para poder darse cuenta realmente si no sirve. Es que en las 1000 llamadas alguien te va a decir que sí, claro. Y eso te va a meter un empujón y vas a caer otra vez con otros 20 que te van a decir que no, pero va a llegar alguien más que te va a decir que sí, y ahí te vas a ir. Y en el proceso de esas 1000 llamadas, vos sos otra persona del día 1 al día 30, cuando hiciste las 1000 llamadas. Todo ese proceso de comunicación te ha permitido a vos ir perfeccionando tu discurso, perfeccionando el argumento, creciendo en resiliencia, aprendiendo a manejar las negativas, aprendiendo a poder responder tu negocio, entendiendo vos cosas que quizá no has visto desde la otra perspectiva, y seguís adelante. ¿Es fácil? No. ¿Te va a ayudar a crecer? Sin duda. Pero si yo me asustara las primeras 20 llamadas, tiro la toalla. Y eso es en todas las industrias, en todos los procesos, en todos los negocios. ¿Por qué es valioso una comunidad de BNI? Porque hay gente que piensa de forma similar y que además te van a compartir su conocimiento para ayudarte a mejorar. Y no solamente en sentido de, hey, no te asustes, eso pasa, sino que también desde otras perspectivas te van a decir, hey, vení, revisemos tu proceso, y te pueden dar quizá
alguna sugerencia de valor que uno no estaba viendo y que le permiten a uno ajustar para seguir creciendo. Entonces, siempre va a ser mejor acompañado que solo. Es así de simple. Claro, claro. El miedo puede generar lo que se conoce también como el síndrome del impostor o viceversa. ¿Están ambos relacionados? ¿Qué consideras vos? Vamos a ver. El otro día leía que deberíamos dejar de llamarle síndrome del impostor y empezar a normalizar el hecho de que muchas veces estamos aprendiendo los procesos. Ajá. Porque es que no es que seamos impostores, simplemente tenemos que mejorar nuestras destrezas y tal vez no sepamos las cosas. Ajá. Pero no somos impostores. Y ojo, yo muchas veces compartía que sí, yo podía sufrir muchas veces del síndrome del impostor. Entonces uno tiene que decir, hey, no, créasela hasta que lo logre. Pero no deberíamos decirnos nosotros mismos impostores. ¿Verdad? Y aquí ya, ¿por qué a mí me gustó mucho oír esa frase? Vos me has escuchado 1000 veces decir que las palabras tienen poder. Ajá, sí. Si yo digo que yo padezco el síndrome del impostor, estoy diciendo que yo soy un impostor. Yo no soy un impostor. Yo todo lo que hago lo hago con sentido, lo hago con cariño, lo hago con dedicación. A veces me asusta y es normal que esté asustado. Volvemos otra vez al concepto de el miedo. ¿Qué es la diferencia? No dejarme paralizar por ese miedo que estoy teniendo yo en ese proceso de aprendizaje que también estoy viviendo, pero no decirme que soy un impostor. Pero, claro, ojo, creo que no te esperabas esa respuesta sobre el término. No, nunca lo había escuchado en realidad y está muy interesante. Lo más que hace relativamente poco, tal vez un mes y medio, lo había leído y lo conversaba con Tati. Para los que no conozcan, Tati es mi esposa y es la persona con la que más discuto estos temas de crecimiento humano y todo, porque estamos como que en la misma página y compartimos mucho esto. Y hablamos justamente sobre eso, y es cierto, o sea, es que primero a mí me gusta mucho ser muy consciente de los términos que uso, o sea, las palabras que manifiesto o que digo. Y más todavía hay que tener cuidado de las palabras que uno dice cuando me estoy manifestando sobre mí mismo. Entonces, síndrome de impostor, ojo, síndrome de impostor es una frase que se ha puesto muy de moda, que hace referencia a cuando uno no se la cree. Dicen, oye, yo padezco el síndrome del impostor, me metí en esta vaina y a veces no confío en mis capacidades. Pero me estoy diciendo eso. O sea, y hay que tener mucho cuidado, digo yo, de qué me digo. O sea, qué me estoy alimentando mentalmente. Entonces, ¿qué planteo más bien en sustitución del término del síndrome del impostor? Es normalizar el hecho de que efectivamente podemos tener miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese miedo es miedo al desconocimiento del proceso que estoy llevando. Está bien, tenemos que entender que todos en nuestra vida vamos siempre, si ese es nuestro right, digamos, si ese es nuestro objetivo de seguir creciendo como personas en todo ámbito, vamos a estar siempre involucrándonos en espacios desconocidos. Claro. Y lo desconocido siempre da miedo. Claro. No sé qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Lo que tenés que hacer es, como te enfocas en dónde quieres ir, no te dejas vencer por ese temor, sino que seguís con valor, con determinación, trabajando hacia donde vas. ¿Qué hay que hacer? Seguir aprendiendo, seguir prestando atención, viendo los elementos que tenés alrededor de las cosas que no puedes controlar, buscando apoyo de gente que tal vez ya ha pasado por ahí, que te pueda ayudar. Entonces lo que haces es ir haciendo una construcción de ese camino de una forma más segura, buscando lograr el resultado que querés, pero no te congelas ante la incertidumbre o el desconocimiento. Claro. Te iba a pedir un ejemplo de cómo un empresario podría haber trasladado o convertido ese miedo
o transformado ese miedo en ese inicio del andar. Pero escuchándote un poco también, que quería ponerte a vos como ejemplo vivo en la transmisión, si me lo permitís, y hacerte un par de preguntas. Y también aprovechamos para recapitular un poco el objetivo que tiene BNI Costa Rica de crecimiento para este año. Cuando vos te planteaste la meta y el objetivo de que en BNI Costa Rica seamos más de 1000 miembros este año, en determinado momento del año, ¿sentiste ese miedo de que no se lograra ese objetivo puntual, de ese crecimiento de más de 1000 miembros en un plazo específico? Y si lo sentiste, ¿cómo fue que fuiste transformando ese miedo a a ese inicio primero de echar a andar todo el proyecto y de trabajarlo hasta alcanzar el objetivo? Todo aquello que valga la pena, entre más grande el sueño, más trabajo y muchas veces más tiempo va a tomar. ¿Okay? A veces, si queremos un resultado inmediato, el esfuerzo no puede ser muy grande. Y con un esfuerzo pequeño no puedes pretender un resultado grande. Nosotros en BNI Costa Rica, tal vez por circunstancias, al final yo soy el responsable de dónde estamos hoy en BNI Costa Rica. Y yo he compartido muchas veces que para mí el proceso de ser director nacional de BNI Costa Rica ha sido un proceso de mucho aprendizaje también. No es una tarea no es que sea dificilísimo porque no lo es como tal, pero tiene tantas variables como personalidades de la gente que influyen en todo el proceso que tiene su nivel también de complejidad y hay que tener mucho entendimiento de eso. Yo a veces me quisiera detener a frustrarme porque no hemos logrado ciertos resultados en cierto tiempo, pero el aprendizaje que he tenido en el camino me hace ver también que no era el momento adecuado o no era el momento exacto o yo no tenía el conocimiento necesario para poder tener la seguridad de hacia dónde vamos ahora. Claro. Ojo, recuerden la primera convención nacional haber dado unos números de crecimiento que íbamos a tener, pero no estaba haciendo el trabajo para lograrlo. Entonces, a veces manifestar simplemente qué quiero hacer sin tener claro el proceso que tengo que hacer, o tal vez sí lo tenía claro, o a través de cómo se iba a hacer, pero si no pongo la energía en el lugar correcto, las cosas no se van a dar. Claro. Entonces, eso era antes de pandemia. Para mí pandemia supuso dos desafíos. Por un lado, un tema de que fue un desafío personal no relacionado con la pandemia, que fue la enfermedad de mi papá, que psicológicamente, mentalmente, enérgicamente, mucho. Yo hoy me doy cuenta que sí me pegó. Yo tal vez en el momento manifestaba de que ahí iba y todo bien, pero claramente sí me afectó. Y lo segundo fue la circunstancia de la pandemia, que eso fue aprendizaje para todos. Claro. Entonces ahí yo considero que yo entré en un modo de sostener lo que teníamos, pero no enfocarme en ese proceso de crecimiento hacia donde yo realmente quería que lleváramos la organización. Para mí ese proceso, estos últimos 2-3 años, sí fueron de mucho crecimiento, que fue algo que fue muy provocado. O sea, yo sí busqué generar ese entendimiento y ese crecimiento hacia adentro. Y el año pasado, por ciertas circunstancias que veía que no estaban pasando como quería, tomé una decisión contundente que fue detener el proceso que llevaba y las cosas como las estaba llevando para borrar totalmente el pizarrón y sentarme a entender con calma todo lo que estaba pasando cara a los siguientes 10 años. Y siempre decía, ok,
Para mí la frase destacada era: lo que nos trajo aquí no nos va a llevar allá. Y a partir de ahí empecé a trabajar en replantear todo lo que se estaba haciendo cara a el potencial que tenemos. Claro. Nunca busqué un camino fácil, porque creo que no es la idea. Estamos para cosas muy grandes. Considero que el país necesita lo que BNI tiene, y de ahí que la meta que se empezó a trazar fuera una meta grande. Claro. Y sí, efectivamente, como lo preguntas, es una meta que a mí me genera ansiedad, la veo lejana, pero siempre he sido muy claro que no la veo imposible. O sea, imposible este año para mí sería decir que vamos a llegar a 5,000 miembros. ¿Por qué? No tenemos el recurso para lograrlo. Pero llegar a 1,050 miembros, que es el objetivo que tenemos, y ojo, al 31 de octubre, que a veces todavía, no estoy muy seguro, pero todavía no descarto que se pueda lograr. Claro. Y ojo, he aprendido recientemente que he fallado en sobrecomunicar y sobrecompartir la meta a la comunidad de BNI para que la misma comunidad, entendiendo el objetivo, también ayude a provocar esto, porque el carro lo estamos jalando desde adentro hacia afuera, pero puede que desde afuera nos ayuden también a empezar a lograr el resultado. Entonces, ahí tengo una oportunidad muy importante de trabajar. Pero la diferencia de antes ahora, Roberto, es que esa meta grande, que da miedo, que me preocupa, ¿qué hice yo? 1, analizar con claridad qué sí puedo hacer. 1, 2, qué debo hacer para llegar a eso. Y 3, teniendo eso mapeado, fui a buscar gente que ya ha pasado por ahí para decirles: hey, esta es mi idea, este es el planteamiento, lo quiero hacer así, ¿qué piensan? Y me ayudaron a hacer pequeños ajustes para venir a hacerlo. ¿Qué hemos tenido que hacer también? Tomar decisiones difíciles a veces, pero contundentes con algunas personas que en su momento pensábamos que estaban colaborando con ese proyecto, pero por diferentes circunstancias sus enfoques eran otros y no pasa nada. Pero entonces, ok, ¿quiénes estamos alineados hacia esa meta? Y trabajamos hacia esa meta. Y muchas veces esas decisiones también son decisiones difíciles o que dan miedo. Pero cuando uno tiene claro que el objetivo es mayor y el impacto es mayor, y por más gente la responsabilidad queda más clara, que hay que tener contundencia con esa responsabilidad para la mayoría de la gente. Claro. Entonces hay que tomar decisiones en ese sentido. Entonces no sé si eso te responde un poco a tu pregunta sobre cómo procesamos eso. Para mí lo más claro en esto, Roberto, es que estamos haciendo las cosas que hay que hacer. Ojo, considero que podríamos estar haciendo todavía más, pero estamos haciendo muy bien las cosas desde dentro que podemos estar haciendo. Considero que hemos ido construyendo un super equipo a nivel de directores de crecimiento, con un super apoyo a nivel de directores de área. Entonces eso está provocando un apoyo a los grupos activos, que eso ya está empezando a mostrar que vamos en el camino correcto. Y ojo, hay gente que lo cuestiona, hay gente que lo discute, pero esa es la gente que no conoce la imagen entera. Eso, siempre va a haber gente que te va a criticar o te va a decir cosas. Hay que enfocarse hacia dónde queremos ir. Muchas veces ese ruido del camino no te va a servir. Y lo otro, que creo que esto es importante tal vez a compartir cuando uno le da miedo los comentarios de la gente. Nunca nos dejemos guiar por gente que nos dice cómo hacer las cosas y ellos nunca las han hecho. Claro, eso es muy importante. Eso es súper importante. Es muy fácil hablar, Roberto. Es muy fácil hablar. Completamente, completamente. Y siempre van a haber, como decir bien, esas voces que tal vez con ese andar el miedo se va disminuyendo, pero llegan esos comentarios, ese ruido, como decís bien, y provoca que ese miedo vuelva a crecer. Entonces, el secreto, lo que vos decís, enfocarse siempre en la meta como tal, para evitar cualquier
ruido innecesario que puede obstaculizar muchísimo el camino del empresario. Steven, nos va ganando el tiempo, lamentablemente, en esta lluviosa noche en Moravia, por lo menos. Pero me gustaría cerrar tal vez con la pregunta que siempre hago, pero siempre me gusta que se pueda tal vez resumir en un mensaje final todo lo que has venido comentando, que ha estado súper interesante y creo que de muchísimo provecho para todos los que han escuchado la transmisión en vivo y van a escucharla también en la grabación que queda en las redes sociales. Pero tal vez, ¿cuáles consejos adicionales darías a los empresarios que van a escuchar y están escuchando esta transmisión para vencer ese miedo y para empezar a andar? O de todo esto que has venido comentando, también, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría que nos lleváramos todos los que estamos escuchando? Tienes esas dos opciones para cerrar. No sé cuál de las dos voy a agarrar y ya vos lo terminarás, pero te voy a responder lo siguiente. Tal vez en la línea de recomendaciones. Recordemos que con la persona que nosotros más conversamos diariamente es con nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ser nuestro mayor aliado o nuestro mayor detractor. El tipo de conversación que nosotros permitimos que se dé en nuestro interior puede detonar que construyamos todo aquello para lo que estamos determinados o que nos conformemos con lo poquito que hemos hecho o que tengamos enfrente. Creo que eso es lo más importante entender. Entonces, dicho esto, mi recomendación es que busquemos siempre establecer, así sean pequeñas rutinas, así muy pequeñas rutinas, sobre cómo influir positivamente esa seguridad en la capacidad que tenemos. Suena muy, no sé, muy etéreo o muy, no sé, muy mental nada más, que nosotros hagamos reafirmaciones y que hagamos trabajos de manifestar qué es lo que queremos. Pero si nosotros tenemos claro que nos enfocamos hacia dónde queremos ir y nosotros nos reforzamos constantemente que tenemos la capacidad para hacerlo, tal vez no el conocimiento, tal vez no las destrezas, todavía. Ojo, la palabra todavía transforma el que nosotros tengamos una mentalidad fijada o una mentalidad de crecimiento. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Claro. Entonces, esa conversación que nosotros tenemos internamente, debemos buscar que sea una conversación que nos impulse, porque quien más miedo nos da normalmente somos nosotros mismos. Entonces, cuando algo nos da miedo ya de factores externos, de cosas que nosotros no controlamos, y nosotros le damos cuerda a esa conversación, la cantidad de veces que nosotros en nuestra cabeza le damos vuelta a eso, nos va a atormentar. Entonces, lo primero es eso, la conversación interna. Lo segundo, enfocarse a dónde queremos ir. Tercero, enfoquémonos en aquello que nosotros sí podemos controlar. Entonces, si el mercado está complejo, pero si yo sí puedo controlar la cantidad de llamadas que tengo, hago todas las llamadas que pueda. No sé si me voy a entender, porque para mí el ejemplo de la llamada es como de las cosas más difíciles que puede hacer alguien con su negocio. Claro. Al final, cualquier negocio lo que necesita son clientes. Ojo, la forma más inteligente y estratégica de crecer un negocio para mí es a través de la plataforma de BNI. Pero muchas veces puede que me den contactos de gente, muchos contactos de gente, y va a implicar que yo llame, así sea, una referencia. Pero muchas veces nos da miedo hacer esa llamada, así sea de una referencia. Hay que hacer la llamada. Claro. La conversación hay que tenerla, las cosas no se van a dar mágicamente, hay que trabajarlas. Entonces, cuidemos lo que nos decimos, enfoquémonos hacia dónde queremos ir
y enfoquémonos en aquello en lo que nosotros tengamos control. Claro. Y ahora que mencioné a mi papá, suena divertida la frase que mi papá me decía muchas veces, pero decía: Steven, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si un problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Claro. A veces uno se sobrepreocupa y esa Claro. preocupación, ese miedo lo paraliza a uno. Tenemos que actuar. Claro. Y un dato interesante que estaba leyendo también, normalmente el 95% de las cosas que uno piensa malas que pueden llegar a pasar, nunca llegan a pasar, solo en la mente de uno. Exacto. Acá también aprovecho para un comentario de Jonathan. Jonathan, muy buenas noches. Muchísimas gracias también por acompañarnos y estar pendiente también del streaming. Lo que nos dice Jonathan, lo que me trajo hasta aquí no me va a llevar a donde queremos estar. Qué buena frase. Referente a la frase que dijiste un poco más adelante en la transmisión como tal. Y así Roberto, es. cierro con una idea sobre esta frase que necesito compartir y que quiero que siempre entendamos. ¿Por qué para mí esta frase hace tanto sentido? Yo hoy soy alguien totalmente distinto a esta hora de quien era hoy en la mañana. Y yo soy la persona más capacitada para poder apoyarme a mí mismo en todo lo que viene hacia adelante. Porque vengo siendo un cúmulo de aprendizaje de aquí para atrás todos los días de mi vida. Entonces yo soy la persona más apta y mejor capacitada para ayudarme a mí para ir hacia donde quiero ir. Claro. Pero de cuando yo empecé el camino, no tenía las herramientas que tengo hoy. Y es que hay que entender que día a día uno adquiere herramientas nuevas. Entonces, si esta frase a Jonathan le hace ver, hey, lo que me trajo aquí no me va a llevar hasta donde queremos ir, lo que yo planteo es que detone, que internamente él analice qué ha hecho hasta aquí, qué conocimiento tiene y hacia dónde quiere ir, y ponga a trabajar todo el crecimiento que ha tenido en herramientas hasta hoy para lograr eso. Con BNI, en 10 años llegamos a 300 miembros y en menos de un año quiero llegar a 1050. Perdón, cambio la frase. Vamos a llegar a 1050. Pero estás loco. Si ves la historia o el histórico, la tendencia, no se puede. No, pues que yo no era el mismo hace 10 años. Yo el conocimiento que tengo hoy no era el mismo que tenía hace 10 años. Hace 10 años no sabía lo que sé hoy. Hace 10 años no sabía lo que hoy entiendo que sí puedo provocar a través de las herramientas que tenemos. Entonces, que tengamos claro siempre eso. Cada día somos otra persona, una persona mejor. Pues cada vez nos vamos sintiendo, estando más capacitados para seguir hacia adelante. Entonces, eso. Claro. No, y me parece excelente cierre. Un híbrido, diría yo, entre ambas opciones de cierre que te di. Genial, genial. Más bien, Steven, muchísimas gracias de verdad, como siempre, poder compartir con vos. Es muy, muy agradable poder escucharte también sobre diferentes temas y conocimiento tuyo que genera muchísimo valor, no solo a los miembros de BNI, sino a los empresarios también a nivel nacional que nos escuchan y ven en ocasiones esa transmisión. Muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Un placer, Roberto. Gracias a vos. Gracias a todos por acompañarnos. Así es. Muchísimas gracias también a todos los miembros de BNI, a todos los empresarios del país que constantemente nos acompañan en vivo y también a quienes nos ven en diferido con las grabaciones que quedan en las redes sociales de BNI Costa Rica. Muchísimas gracias por su tiempo e invitadísimos para de hoy en 8, el próximo lunes, también un tema muy, muy interesante que vamos a traer para poder compartir valor para el sector empresarial del país como tal y de toda la comunidad de BNI Costa Rica. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Gracias.